Muy buenas noches, les saluda Cristian Maldonado. En esta oportunidad describiremos un caso muy importante sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La finalidad de este estudio, análisis y descripción obedecen justamente a difundir la jurisprudencia desarrollada por la presente Corte. Antes de iniciar, quisiera brindar mi agradecimiento a la doctora Cruz de Duarte por la invitación gentil para el desarrollo del presente caso. Lao Tse hace una importante reflexión respecto a la imparcialidad. Nos dice que la materia, sea aquella que esté en el cielo o esté en la tierra, es imparcial con todas las criaturas, sean plantas, animales o personas. A pesar de esto, es un sostén para todos. De la misma manera, la persona sabia es imparcial con los demás, nos dice. Bien, el caso se titula Rosario Villavicencio versus Perú. Realizaremos una breve descripción de los hechos, una línea de tiempo en la que ha sido sometido el señor Rosario Villavicencio, los derechos fundamentales lesionados y, como no, los fundamentos de la Corte Interamericana para la decisión y la reparación que en ellas han correspondido. Sin más preámbulo, mencionamos que el señor Rosario Villavicencio fue un teniente de inteligencia graduado en el año de 1990 y en 1994 fue asignado a la quinta zona militar, específicamente a la región de Sion, para que ejecute operaciones de inteligencia. ¿En qué consistían estas operaciones de inteligencia? Consistían en infiltrarse en organizaciones de narcotráfico con la finalidad de autorizar vuelos, estos vuelos que tenían que contener pasta básica de cocaína, y de así someterlos a la jurisdicción ordinaria, incautándolos. Sin embargo, la orden directa de sus superiores consistía en la autorización específica de 3 vuelos de pasta básica de cocaína, de las cuales solo dio cuenta de la primera, lo cual originó, por parte del Estado, en este caso de la institución, su inmediata aprehensión y sometimiento a 3 procedimientos disciplinarios, tanto administrativos, tanto en el fuero penal militar y en el fuero ordinario o fuero común. En ese sentido, pasaremos a describir la línea de tiempo en las que se han desarrollado los hechos con respecto al señor Rosario Villavicencio. Bien, la historia inicia un 5 de septiembre del 94, en la que el señor Rosario Villavicencio es detenido por parte de la Inspectoría del Destacamento Leoncio Prado. Esta detención tuvo características particulares, pues que el señor había sido detenido, en este caso, en un ambiente cerrado y por el personal militar sin comunicación alguna y en condiciones muy precarias. Sin embargo, ya un 12 de septiembre del 94, aquel brinda su primera declaración ante aquella inspectoría del destacamento Leoncio Prado, pero con la particularidad que éste no había sido notificado de la apertura de este procedimiento, en este caso por parte de la inspectoría del destacamento Leoncio Prado. Sin embargo, el 23 de septiembre del 94 se realiza, en todo caso se concretiza el informe por parte de la inspectoría y se recomienda someter al señor, en este caso teniente de inteligencia Rosario Villavicencio, al Consejo de Guerra Permanente, vale decir, al fuero militar, penal militar, y como también al Consejo de Investigación de Oficiales Militares, o mejor dicho, un procedimiento administrativo disciplinario. Seguidamente, un 25 de septiembre del 24, también es informado que, de acuerdo a las diligencias realizadas por aquella inspectoría, también pues es denunciado en el fuero ordinario por el delito de tráfico ilícito de drogas, estipulados en el artículo 296 del Código Penal, así como también sometido al fuero militar por los delitos del deber, dignidad y honor en las funciones estipulados pues en el Código de Justicia Militar Policial. Aquel informe de investigación de Inspectoría de Leoncio Prado del 23 de septiembre dio origen al sometimiento al Consejo de Oficiales en contra del señor Rosario Villavicencio. Sin embargo, también esta reviste una particularidad, pues el señor Rosario nunca compareció al Consejo de Investigación de Oficiales, debido a que él se encontraba, en este caso, en una jurisdicción ordinaria que no le permitía no formar parte de este procedimiento disciplinario. Sin embargo, el procedimiento disciplinario administrativo continuó sin la presencia del señor Rosario Villavicencio y recomendó pasar a retiro un 7 de febrero del 95. Es así
que ya formalmente con resolución administrativa emitida por la Comandancia General, el 3 de marzo del 95 se pasa a retiro al señor Villavicencio y se separa definitivamente de la institución a la que pertenecía. Bien, en otra jurisdicción, la jurisdicción penal militar, nos mencionan que el 7 de noviembre del 94 el juez militar apertura instrucción, ¿no? Contra el señor Rosario Villavicencio por haber cometido los delitos del deber y la dignidad en la función. Es así que el 19 de marzo el juez militar permanente de Tarapoto investiga dicho acontecimiento. Pero aquí existe otra particularidad. El juez militar permanente, quien ordena aquella investigación, también fue asesor, ¿no?, del señor Rosario Villavicencio al momento de haber rendido sus declaraciones ante la inspectoría antes de ser sometido a aquel procedimiento administrativo disciplinario y que ahora justamente cumple las funciones de juez militar, lo que implica una grave violación a la imparcialidad, ¿no?, por el deber de inhibición que debería de haber tenido el juez militar. Asimismo, el 20 de julio del 95 comparece ante un juez militar y rinde su declaración instructiva. Sin embargo, otra particularidad reviste este procedimiento. El defensor de oficio, que debería de garantizar el derecho de defensa del señor Rosario Villavicencio, pues no se encontraba en la ciudad de Lima. El 27 de julio del 95 rinde declaración instructiva ante el juez penal. Sin embargo, esto tuvo el exhorto del juez militar para que el señor Rosario Villavicencio comparezca ante esta jurisdicción ordinaria, algo muy poco usual. El 9 de agosto del 95, el juez militar de Tarapoto ordena detención, pues se reconocen los hechos suscitados, y el 14 de octubre del 95 se presenta un informe, ¿no?, ante el presidente del Consejo de Guerra de la Quinta Zona Judicial, reafirmando la responsabilidad, lo cual el 17 de octubre del 95 la Fiscalía Militar formula formalmente la acusación contra el señor Rosario Villavicencio por haber cometido presuntamente los delitos sostenidos en el artículo 200, 180, 238 del Código de Justicia Militar Policial, referentes pues a la violación del deber y a la dignidad de su función. Bien, es así que el 29 de noviembre del 96 se realiza la audiencia pública ante el Consejo de Guerra Permanente. Asimismo, también se evidencia de lo detallado por el señor Villavicencio que no contó con alguna notificación para comparecer al mismo. El 29 de noviembre del 96, ya en plena audiencia, se condena al señor Rosario Villavicencio a 16 meses de prisión efectiva. Sin embargo, la calificación delictiva en este fuero penal militar pues ya no eran referentes al honor de la función, sino más bien a un delito de negligencia. El 16 de septiembre del 97, el Consejo Supremo de Justicia Militar resuelve una apelación, en este caso se entiende de oficio, declarando nula la primera sentencia y recomienda una nueva sentencia, sin embargo ya en este caso por el delito de desobediencia. Es así que el 5 de diciembre del 97 el Consejo de Guerra Permanente fija una nueva fecha de la audiencia en la que nuevamente no se cuenta con una notificación debida. El 15 de diciembre del 97 aquel Consejo de Guerra de la Sexta Zona Judicial ya no emite una sentencia de 16 meses, sino una de 28 meses de prisión y reparación civil a favor del Estado. Ese mismo día, el señor Rosario Villavicencio presenta una apelación a tal decisión. Sin embargo, un 30 de junio del 98, el Consejo Supremo de Justicia Militar confirma la misma sentencia. Importante es mencionar que el procedimiento, en este caso penal militar, se siguió en paralelo al procedimiento penal ordinario. Y es así, como mencionábamos anteriormente, este paralelismo hizo que de alguna u otra manera en procedimientos posteriores el señor Villavicencio no pueda formar parte de las audiencias en los otros procedimientos sometidos en su contra. Bien, respecto al procedimiento penal ordinario, el 15 de septiembre del 94 es cuando el señor Villavicencio rinde su declaración ante el instructor de la Policía Nacional, así como también el 22 de septiembre del 94 el coronel jefe del Estado Mayor Operativo, vale decir el jefe, quien ordenó al señor Villavicencio la realización de la operación de inteligencia, también realizó su declaración ante el instructor de la policía el 22 de septiembre del 94. El 23 de septiembre del 94
También la Dirección Antidrogas denuncia ante la Segunda Fiscalía Provincial de San Martín de Tarapoto al señor Villavicencio por el delito de tráfico ilícito de drogas. 18 de septiembre del 94, el juez de primera instancia mixto realiza la instrucción y ordena el mandato inmediato de detención del señor Rosadía. Es así que, en ese sentido, o a consecuencia, el 6 de febrero del 95, el señor Rosario Villavicencio plantea someterse a la libertad condicional, en amparo del artículo 201. Sin embargo, esta es declarada improcedente el 9 de febrero del 95, en la que menciona, en este caso, el juez de la primera instancia, que no es aplicable el artículo 201, ya que, pues, según sus pareceres, existe peligro procesal por la gravedad que reviste este tipo delictivo. El 13 de febrero del 95 se presenta la apelación respectiva a aquella sentencia. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia la declara improcedente justamente por la gravedad y sobre todo porque aquella implica la desobediencia a las autoridades que forman parte de la institución. El 5 de mayo del 95, el juez de primera instancia emite un dictamen ratificando la existencia del delito, y es así que en consecuencia el señor Rosario Villavicencio, en ejercicio de su derecho a la defensa, plantea una excepción de naturaleza de acción. Planteada ya la excepción de naturaleza de acción, un 25 de enero del 96 se desarrolla el juicio oral en sede del procedimiento ordinario contra el señor Rosario Villavicencio. Es así que un 17 de abril del 96, la Sala Mixta de la Corte Superior declara infundada la excepción de naturaleza de acción presentada por el señor Rosario Villavicencio. Sin embargo, un dato muy importante es que el 24 de abril, en aquella ampliación de aquella denegatoria de la excepción, menciona en la Corte Superior de que el señor Rosario Villavicencio había no fundamentado debidamente aquella petición, y así como también hizo la precisión de aquella excepción de naturaleza de acción solo es planteada para hechos que no revisten o sean aplicables una investigación penal de por medio, lo cual no se ajustaba al presente caso o a los hechos relatados. Asimismo, esta sentencia de la Corte Superior efectivamente condena al señor Rosario Villavicencio a 6 años de prisión, así como también esta sentencia tuvo su particularidad, ya que se concede un recurso de nulidad de oficio, la cual es elevado a la segunda sala penal de la Corte Suprema el 19 de julio del 97. ¿Para qué? Para aumentar la pena de 6 años a 15 años, así como también la reparación civil en contra del señor Rosario Villavicencio. ¿Cuál es el fundamento del aumento de esta pena? Bueno, según la Corte Superior, aquel aumento de la pena obedece a la gravedad que implica la comisión de este tipo delictivo o lo que representa para el Estado. Eso es lo que de alguna u otra manera muy flexiblemente consideró como fundamento a dicho incremento. El 19 de julio del 97 se presenta, o sea, para decir el mismo día, se presenta un recurso de nulidad contra la sentencia, lo cual la Corte, como menciona, no cuenta con información respecto al resultado de este recurso de nulidad presentado. Ya sin embargo, el 4 de marzo del 99, el señor Villavicencio obtiene el beneficio penitenciario de semi-libertad. El 28 de septiembre del 2001, sin embargo, uno de los agraviados, que no era el único, el señor Villavicencio, presenta un recurso de nulidad con respecto a la adecuación de la pena, que ha sido incrementada, como habíamos mencionado. Esto en virtud de la ley número 27454, una ley de alguna u otra manera que establecía de que en este caso frente a la Corte Suprema y la existencia de varios coimputados que presentaron un recurso de nulidad, este tenía la potestad o de ratificar la sentencia o disminuirla en todo caso. En una de sus disposiciones transitorias, aquella ley mencionaba que pues estas tenían efecto retroactivo, lo cual era beneficioso para el señor Villavicencio. Es así que el 28 de septiembre, y debido a esta ley del 2001, la Sala Mixta de la Corte Superior adecuó de oficio la pena, reduciéndola de 15 a 6 años. En ese sentido, la pena impuesta al señor Rosario Villavicencio pues vencía el 4 de septiembre del año 2000. Terminando de esta manera el procedimiento en sede penal. Seguidamente realizaremos una descripción del procedimiento ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Habíamos mencionado que el procedimiento penal ordinario de alguna otra manera ya concluido dio origen más o menos paralelamente, casi en la misma fecha, la petición ante la comisión. Es así que esta petición se desarrolla el 13 de abril del 98. Asimismo, el 20 de febrero del 2000 se emite, o la comisión emite el informe de admisibilidad en la que, pues, de alguna otra manera se le da la viabilidad a aquella petición, en este caso, emitida ante la comisión. El 23 de mayo del 2017 se realiza el informe de fondo por parte de la comisión. Ese informe de fondo reviste una importancia muy particular debido a que el informe de fondo determina pues el hecho fáctico en las que ha suscitado los hechos y la vulneración de derechos fundamentales, y también aquel informe de fondo sirve de fundamento, valga la redundancia, fáctico para las decisiones que van a ser expresadas posteriormente por la Corte. Es una etapa muy importante con respecto a las consideraciones o los hechos fácticos a considerar, valga la redundancia, para el presente caso. Así, el 23 de junio del 2017, la notificación al Estado es realizada. Sin embargo, esta notificación, que contenía obviamente las recomendaciones ya de la Comisión Interamericana, son rechazadas por el Estado, lo cual ya sabemos por el reglamento que conforma la Corte Interamericana, es que aquella debe ser elevada o en todo caso sometida ante la Corte, ¿no? Y esta pues se realizó el 22 de septiembre del 2017, en la que la misma Corte ya notifica a las partes, un 21 de noviembre del 2017, tanto ya la víctima o su representante, a la Comisión y como también al Estado parte, ¿no? En el sentido, el 27 de enero de 2018 también se apertura las solicitudes, los argumentos y pruebas que tienen que presentar las partes, las cuales van a ser sometidas en la Corte. Asimismo, el 28 de julio del 2018, el Estado presenta su contestación al informe de fondo emitido por la Comisión, así como también los argumentos del solicitante. El 28 de junio del 2018 se realizan las observaciones a las excepciones preliminares presentadas por el Estado y obviamente observadas por la Comisión y el representante. Finalmente, el 6 de febrero del 2019 se desarrolla la 129 sesión de la Corte, justamente para someter a consideración, interpretación y decisión del presente caso. Es así que hemos descrito brevemente el camino procedimental que se realiza ante la Comisión y esta a su vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, respecto a la competencia del Estado, es importante señalar pues, que el Estado peruano, en base al artículo 62.3 de la Convención Americana, pues señala que ésta la ratificó el 28 de julio de 1978 y asimismo reconoció su competencia contenciosa un 21 de enero de 1981, lo cual hace que la Corte de alguna otra manera pues tenga competencia con respecto a este caso, así determinando que el Estado peruano es un Estado parte de la Corte y así como también es legítima su competencia contenciosa. Al respecto, un dato muy importante es, justamente con respecto a la competencia, es lo planteado por el Estado peruano, ¿no? La excepción de cuarta instancia al referir, o inicialmente, como mencionaba el Estado, de que la Corte no es competente para revisar las decisiones emitidas, en este caso, en los diferentes procedimientos seguidos contra el señor Villavicencio, ya sea en la Corte penal, así como también los de corte penal militar. Sin embargo, la Corte Interamericana hace una interesante precisión y contesta a este argumento emitido por el Estado peruano y menciona que la competencia no radica en la revisión de las decisiones jurisdiccionales emitidas en sede interna, se podría decir, sino aquella competencia radica en identificar la existencia, ¿no?, de violación de derechos humanos durante el proceso seguido contra el señor Rosario Villavicencio, ¿no? Es decir, que justamente en base al principio de subsidiariedad y complementariedad que tiene esta presente Corte como Corte de instancia, es que no de alguna u otra manera pone en tela de juicio las decisiones jurisdiccionales internas, sino lo que le compete es la revisión de la existencia de vulneración de derechos fundamentales en los procedimientos seguidos contra el señor Villavicencio. Una precisión muy importante.
Bien, ¿cuáles fueron los hechos probados y tomados en cuenta por la Corte en las tres sedes procedimentales seguidas contra el señor Rosario Villavicencio? Bien, en cuanto al procedimiento disciplinario, lo que está probado de una u otra manera es que aquel autorizó la realización de 3 vuelos clandestinos de avionetas con droga en las fechas 17, 24 y 31 de agosto del 94, habiendo dado cuenta solamente del último vuelo del 31 de agosto del 94. Asimismo, también se probó que se permitió la instalación y operación de un laboratorio de pasta básica de cocaína en la localidad de Sion, así como también, aparte de la autorización de vuelos y la instalación de un laboratorio, bueno, la recepción de beneficios económicos personales, ¿no? Estos argumentos han sido tomados para el procedimiento disciplinario con motivo a que éste sea retirado de la institución con la resolución emitida por la Comandancia General, ¿no? Sin embargo, vemos, estos son los hechos fácticos considerados para el procedimiento disciplinario, ¿no? Seguidamente, ya como hecho probado ya en el Fuero Penal Militar Ordinario, la Sala Mixta de la Corte Superior de San Martín considera como hechos probados que el señor Rosario Villavicencio efectivamente realizaba una labor de inteligencia en la localidad de Sion, así como también menciona como hecho probado que el motivo por el trabajo del que se había encargado era de infiltrarse en el mundo de la droga para de alguna otra manera indagar, identificar a los jefes de la firma, el modo y la forma de trabajo de aquel personal. Asimismo también tenía la indicación que debía dejar que se levanten vuelos de droga y que posiblemente efectúe su intervención con los soldados que tenía a su cargo en base a una operación limpieza 94 denominada, ¿no? Eso es como un hecho fáctico probado en el fuero penal ordinario y que la Corte Interamericana ha tomado como otro de los hechos probados en sede ordinaria es que aquel autorizó un segundo y tercer vuelo de droga hacia el exterior, así como también el reparto entre su personal de las ganancias obtenidas de estos actos delictivos, ¿no? Finalmente, respecto al fuero penal militar, nos damos cuenta que cuentan de la misma manera con la misma base fáctica respecto a la acusación contra el señor Rosario Villavicencio. A saber, se menciona en su único considerando que los hechos cometidos por el teniente de inteligencia Rosario Villavicencio están encuadrados dentro del delito de tráfico ilícito de drogas, causa que se ventila en el juzgado especializado penal de Jujuy. Esto evidentemente lleva a dificultades interpretativas, vale decir, cuál es la diferencia en todo caso de unas consideraciones o bienes jurídicos de corte penal militar a los bienes jurídicos de corte penal en sede ordinaria. No hacemos, o en este caso el fuero penal militar no hace la distinción. Serán igual en este caso ilícitos penales a ilícitos en el fuero penal militar, así como también en el fuero disciplinario serán igual, en este caso, las infracciones disciplinarias a ilícitos penales. Entonces, coger una misma base fáctica para 3 procesos de naturaleza distinta conllevan a tales dificultades, ¿no? Y eso es que algunos de los fundamentos que tiene la Corte para determinar de una u otra manera la violación a derechos fundamentales que adelante vamos a nosotros a describir con mayor claridad. Bien, ahora realizaremos un análisis de fondo referente a los derechos vulnerados en el presente caso. Como bien estamos observando, en el presente caso no solo se han vulnerado derechos fundamentales, sino también principios elementales del derecho. Haremos la interpretación de izquierda a derecha respecto primero al procedimiento disciplinario. El procedimiento disciplinario, menciona la Comisión, no tiene una misma naturaleza de la que en sí corresponde un procedimiento disciplinario, pues sus fundamentos, que originaron el pase a retiro del señor Villavicencio, se basaron en fundamentos de derecho penal ordinario, vale decir, adecuaron cláusulas penales a infracciones administrativas, por lo cual, según la Comisión, este reviste una adhesión al principio de ne bis in idem. El representante se allana a lo argumentado por la Comisión, sin embargo el Estado explica de esta manera y dice que el artículo 8.4 que contiene el principio de ne bis in idem en la Convención Interamericana es solamente aplicable cuando exista un procedimiento previo, ya sea de absolución o condena, lo cual para el presente caso
pues no se ha dado de esa manera debido a que los procedimientos seguidos contra el señor Villavicencio fueron paralelas. En ese sentido, la Corte también muy práctica menciona también que la naturaleza que tiene un procedimiento disciplinario pues es distinta de un procedimiento militar y penal militar, perdón, y un procedimiento penal ordinario, vale decir, el procedimiento administrativo disciplinario tiene como finalidad el salvaguardar el orden interno de una institución, ¿no? Diferenciándola del procedimiento ordinario penal y el procedimiento militar penal. En ese sentido, la Corte ha establecido para el presente caso que con respecto al procedimiento disciplinario, pues no se lesiona el principio de ne bis in idem debido a esta diferencia de objetivos que tienen este procedimiento. Respecto al procedimiento militar, de la misma manera, la Convención menciona con los fundamentos vertidos por el procedimiento penal militar han tenido como base referencias de derecho penal ordinario, lo cual hace en efectivo una lesión al principio de ne bis in idem. De la misma manera, el representante se allana a dicha interpretación. Sin embargo, el Estado replica y menciona que pues el 8.4 referida a esta figura jurídica pues implica que exista un procedimiento previo para que recién sea aplicable. Pero he aquí lo importante en la interpretación de la Corte Interamericana, en la que mencionan bien sucintamente que la interpretación, cuando se refiera a la vulneración de derechos fundamentales, que ese es el presupuesto, no debe de realizarse de manera literal. Vale decir, más concretamente, el artículo 29.b de la Convención Interamericana menciona que cuando se trate de la vulneración de las garantías fundamentales o los derechos fundamentales de las personas, la interpretación de los articulados de la Convención se deben de hacer en base a una correlación existente con las leyes del derecho internacional, las convenciones en las que están sometidas los estados parte y en general con toda la legislación internacional que tenga como objetivo la protección de derechos fundamentales. Es así que la Convención Interamericana de Derechos Humanos, al tener una interpretación más extensiva, hace que exista una mayor garantía de protección de derechos fundamentales. La Corte incluso frente a esta situación interpretativa hace referencia en este caso al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la que menciona que en ese ordenamiento internacional pues no solo, cuando se refiere al principio de ne bis in idem, no solo establece un procedimiento previo, sino menciona que nadie puede ser sancionado ni juzgado por un mismo hecho dos o tres veces. Entonces vemos cómo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene una interpretación más amplia de este principio ne bis in idem, no es una interpretación literal, pero que sí es posible, como menciona la Corte, sea acogida para este presente caso, pues estamos viendo que se vulneran derechos elementales como la libertad. En ese sentido, esta interpretación menciona de que pues, el principio de ne bis in idem no requiere de un procedimiento previo, sino que también esta se puede aplicar cuando se está siguiendo el procedimiento. Vale decir, ya no se estaría hablando de, en este caso, una sentencia firme, sino se estaría hablando de que nadie puede ser procesado dos o tres veces por una o por un mismo hecho, ¿no? Esta es una parte muy importante con respecto al principio ne bis in idem y el fundamento que ha tenido la Corte para sí, en este caso, determinar la existencia de la lesión a este principio con respecto al procedimiento militar, ¿no? En la que han determinado, pues sí, la existencia a la lesión de este principio frente a la base argumentativa que le menciono. En sede penal, de la misma manera, estamos viendo que la Comisión reitera que las bases en sede penal también se han adecuado en las mismas en el procedimiento disciplinario, en el procedimiento militar. El representante, en este caso de la víctima, se allana a lo establecido por la Comisión, el Estado vuelve a replicar sobre la existencia de un procedimiento previo todavía, sin embargo, la Corte aplica la misma interpretación descrita anteriormente y
menciona la correcta interpretación, pues debe de alejarse de lo literal, sino debe ser extensiva cuando se trate de los derechos fundamentales o la garantía, la protección de los derechos fundamentales. Así, en ese sentido, la Corte ya concluye, en resumen, de que sí se ha lesionado el principio del ne bis in idem solamente con respecto al procedimiento militar en sede penal militar contra el señor Rosario Villavicencio, así como también en sede penal con respecto al señor Villavicencio. Sin embargo, esta no se suscita, no se materializa en el procedimiento disciplinario, pues porque esta tiene otro objeto. Esto es con respecto al principio de ne bis in idem. Bien, otro de los derechos elementales seleccionados en el presente caso son el derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación, así como el derecho a la defensa o el derecho a ser informado de las razones de la atención. Estos derechos pues, están contenidos en el artículo 8.2b y 8.2c de la Convención Americana, y estas pues tienen obviamente su relación con el artículo 1.1 de la misma. Al respecto, la Comisión, respecto de la lesión de estos derechos, menciona pues que estas se materializaron, por ejemplo, en la declaración del 15 de septiembre del 94 ante la Inspectoría, no, pues que no existía una notificación previa para el sometimiento ante este procedimiento, ¿no? Lesionando de alguna otra manera ese derecho a la defensa, ¿no? Asimismo, también en la comunicación del 25 de septiembre del 94 no se mencionan las causas de la detención del señor Rosario Villavicencio, afectando de esa manera el derecho a ser informado de las razones de su detención. La representante frente a esta situación adhiere o de otra manera agrega que antes de la primera declaración del 15 de septiembre del 94 en sede, en este caso penal ordinaria, no se le había notificado para la incoación a este proceso también, ¿no? Asimismo, el Estado referente a lo argumentado por la Comisión Representante menciona que la Corte debe considerar la antigüedad de los documentos para acreditar dichas notificaciones, porque dichos documentos tenían una antigüedad de 20 años, lo cual, por ello, argumenta el Estado, pues se debe de presumir por notificadas. Sin embargo, la Comisión, frente a lo vertido por las partes, ha establecido que la Corte, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que la carga de la prueba la tiene el Estado, y el Estado tiene el deber de probar, ¿no?, que se realizó efectivamente las notificaciones al señor Rosario Villavicencio, que es un requisito mínimo que debe de cumplir. Y sin embargo, para el presente caso, o durante todo el procedimiento, el Estado no pudo demostrar la notificación, lo cual la Corte toma como argumento para concluir responsable de la violación del artículo 8.2b, 8.2c de la Convención Americana. Seguidamente, la Corte Interamericana hizo el análisis respecto a la violación del derecho a las garantías judiciales y al principio de legalidad, ambas contenidas en el artículo 8.1 y 8.2 con respecto a las garantías judiciales, y el artículo 9 al principio de legalidad respectivamente. Estas relacionadas obviamente con el artículo 1.1 de la Convención. Bien, para hacerlo más ordenado, aquella lesión de los derechos mencionados pues se han manifestado en los diferentes procedimientos seguidos contra el señor Rosario Villavicencio. Por ejemplo, ante el procedimiento disciplinario, pues estas han lesionado el derecho a contar con un defensor, el derecho a la defensa, a ser oído, a su presunción de inocencia y a la debida motivación. En ese sentido, el representante al respecto menciona que se le privó de tener un defensor de su elección ante la inspectoría, ante aquella o aquel procedimiento incoado por la Inspectoría de Leoncio Prado el 5 de septiembre del 94. Asimismo, el representante argumenta que no existe el Decreto Supremo número 09 que autorizaba en el procedimiento, en este caso disciplinario administrativo, a seguir la audiencia incluso sin la presencia del señor Rosario Villavicencio. Asimismo, también el representante argumenta de que pues, la competencia que debía de haber tenido aquel procedimiento de inspectoría pues recaía en inspectoría especializada por la DINTE. En este caso se denomina DINTE a la Dirección de Inteligencia del Ejército, y no más no a la inspectoría del mismo destacamento Leoncio Prado, esta por tratarse de una operación de inteligencia.
La comisión al respecto menciona que la víctima no estuvo presente en audiencia, vale decir, lo que reafirma el representante, no estuvo presente en la audiencia en el procedimiento administrativo disciplinario, lo cual no permitió que el señor Rosario Villavicencio realice un descargo, no fue oído, no realizó una buena defensa y por ende no se, por las resoluciones desfavorables que ha tenido, pues no se haya respetado esa presunción de inocencia que tiene todo imputado hasta no demostrar su culpabilidad. El Estado ratifica aquella aplicación del Decreto Supremo 09 y sus modificatorias en la que le autoriza, ¿no?, a seguir la audiencia, en este caso en el Consejo de Investigación Oficiales o Consejo Disciplinario, a seguir la audiencia sin la presencia, en este caso, de la víctima. Al respecto, y de acuerdo a los fundamentos argumentados por las partes, la Corte, respecto a este derecho fundamental, menciona de que no se valora algún elemento probatorio en el proceso disciplinario, no existe una debida motivación. Asimismo, la defensa no solo implica a que se manifieste o se establezca una buena defensa, sino esta debe ser efectiva, y esta pues no pudo ser efectiva al no existir notificación de la misma, ¿no? Finalmente, la Corte argumenta en base a la Ley de Citación Militar que el artículo 61 ordena a que el citado o el oficial citado a un consejo de investigación debe ser oído y debe ser citado, ¿no? Esto en pos a la garantía de ser oído, al derecho de defensa y a la motivación que implica una resolución administrativa disciplinaria. En ese sentido, la Corte, ¿no?, concluye a ser responsable al Estado peruano respecto a los derechos de las garantías judiciales. Bien, referente al principio de legalidad, el artículo 9 de la Convención, o estipulada en ella, la Corte es muy práctica. Menciona de que cuando se refiere a la tipificación, en este caso a la aplicación de la legalidad, esta pues no solo implica la aplicación al hecho típico en sí, sino también a la consecuencia, vale decir, a la cantidad de pena que corresponde. Asimismo menciona que el principio de legalidad no solo se aplica en sede ordinaria, sino también se aplica en sede administrativa disciplinaria con el mismo rigor. Con respecto a la competencia de la DINTE o la Dirección de Inteligencia, en este caso la Corte ha mencionado de que el representante y la Comisión presentaron argumentos normativos de dicha competencia, por lo cual se aparta de hacer un pronunciamiento. En ese sentido, la Corte, respecto al principio de legalidad dentro del procedimiento administrativo, menciona pues que no se lesionó el principio de presunción de inocencia ni el principio de legalidad. No se lesionó el principio de presunción de inocencia en el sentido de que pues, este procedimiento administrativo tiene otro objeto, otra naturaleza, así como también que el principio de legalidad respecto a la infracción tipificada en contra del señor Rosario Villavicencio, pues no reviste algún problema de legalidad. Bien, dejamos el procedimiento disciplinario y pasamos al procedimiento ordinario, al procedimiento penal, en el que se manifiesta, ¿no?, la lesión a un derecho o al derecho al deber de motivar las decisiones jurisdiccionales, tanto ya en sede administrativa, en sede penal y en sede ordinaria en este caso, ¿no? La comisión menciona que el incremento de pena establecido el 19 de junio de 2027 de 6 a 15 años no cuenta con una motivación suficiente, ¿no? Habíamos mencionado que la motivación que había referido en ese entonces obedecía, según lo que manifiesta la sede ordinaria, a que el delito cometido revestía una especial gravedad con respecto al Estado, ¿no? Es un argumento muy flexible, muy ambiguo, se podría decir, nada preciso, lo cual hace pues que la comisión argumente de que no existió una motivación suficiente para dicho incremento. El Estado en ese sentido, como defensa, manifiesta que no tuvo efectos prácticos. Sí, efectivamente, el señor Rosario Villavicencio se encontraba pues en semilibertad y al momento del incremento de la pena, pues este no le afectaba en términos prácticos. La Corte, en ese sentido, menciona pues que para el ejercicio de su jurisdicción, esta pues se revise en base al principio de complementariedad y menciona que si el Estado repara alguna lesión contra la víctima, pues no se le podría determinar como responsable de la vulneración de algún derecho, ¿no? En ese sentido,
como recordamos, respecto al incremento de la pena, vemos pues que se rectificó al final, ¿no? De acuerdo a un recurso de nulidad de oficio, devolver la pena de 15 años a 6 años, a pesar de esta no surtir efectos prácticos, como menciona el Estado. Esto todo en base al principio de complementariedad. En ese sentido, la Corte declara de que el Estado peruano no es responsable de la lesión del deber de, en este caso, de motivar, ¿no? Prevista en el artículo 8.1 de la Convención Interamericana. Bien, ahora respecto a, en este caso, ante el procedimiento ordinario y a la lesión del derecho de un defensor y un derecho a la defensa, la Comisión alega que hubo efectivamente una contraposición de intereses. En ese sentido, como habíamos mencionado anteriormente, ser asesor tanto de la víctima y tanto de la persona que acusa, pues reviste una contraposición de intereses, ¿no? En ese sentido, la comisión menciona que pues, las declaraciones vertidas ante el instructor de la Policía Nacional del Perú lesionan pues, el artículo 8.2c y 8.2e referente a contar con un defensor y el derecho a la defensa respectivamente. Efectivamente, pues el asesor, en el sentido que acompañó en las declaraciones frente al instructor de la Policía Nacional del Perú, fue el mismo que asesoró al coronel, en este caso jefe del Estado Mayor Operativo, para la acusación contra el señor Rosalío Villavicencio, existiendo de esa manera una contraposición de intereses. El Estado en defensa refiere que la víctima no lo refirió o hizo alguna observación en su momento, bueno, eso es lo que argumenta el Estado. El representante, vale decir, el representante de la víctima agrega también que el mencionado asesor, que fungió como asesor ante las declaraciones de la Policía Nacional del Perú, tanto para el coronel que acusa al señor Rosalío Villavicencio y con respecto al señor Rosalío Villavicencio para ejercer su defensa, también fungió como juez militar en el mismo proceso, lo cual de alguna otra manera reviste una total violación a este principio, ¿no? O esta garantía judicial de la independencia o imparcialidad, ¿no? Que es contenida en el artículo 8.1 de la Convención Interamericana. Bien, dejando ya el proceso ordinario, ingresamos al proceso, en este caso del fuero penal militar, en la que pues se argumenta que se lesionaron el derecho a un juez imparcial e independiente y también se alega una violación al derecho a la defensa. Al respecto, la comisión menciona que el asesor, en este caso, o que el que fungió como asesor ante las declaraciones de la Policía Nacional del Perú, en su momento también fue asesor del señor coronel jefe del Estado Mayor, quien acusaba al señor Rosalío Villavicencio, existiendo esta contraposición de intereses. Sin embargo, eso no quedó ahí. El señor que fungió como asesor también fue nombrado juez militar para seguir el mismo proceso en el que está, en este caso, siendo parte el señor Rosalío Villavicencio. Así, el Estado, frente a tal argumento de la comisión, también menciona que la víctima no solicitó la recusación o inhibición del juez. Bueno, a lo que entendemos nosotros que aquella figura debería de darse de oficio, en todo caso, respecto al juez militar. Identificar que tiene algún vínculo, alguna relación con una de las partes, de alguna u otra manera debería de apartarse de la misma, ¿no? Bueno, sin embargo, también argumenta el Estado que el defensor de oficio tuvo un aporte mínimo. Y bueno, argumento extraño en el sentido de que, pues, como ya habíamos relatado anteriormente, que el defensor de oficio, pues, no solamente implica, ¿no? En este caso, designación formal, sino también debe ser efectivo, ¿no? El no de aporte mínimo, como menciona el Estado. También se menciona que no hubo una adecuada calificación, pero que ella se subsanó, ¿no? De acuerdo al artículo 616 del Código de Justicia Policial. Sí, efectivamente, y como habíamos mencionado, el señor Rosalío Villavicencio estaba, en este caso, acusado por la comisión de delito en contra del honor de su función. Sin embargo, ya esta adecuación importante hizo de que aquella ya pues no se exprese en ese sentido, sino se determine en un tipo delictivo, en este caso en el fuero militar, denominado el delito de desobediencia, ¿no? Lo cual incluso esa reforma hace
una pena un poco mayor y contraproducente respecto al señor Rosario Villavicencio. El representante, en este caso, también argumenta, el defensor de oficio, sostuvo que no se encontraba en audiencia, es decir, no solo se contaba con un juez imparcial, sino también el defensor de oficio no se encontraba ejerciendo las funciones o asistiendo al señor Rosario Villavicencio. En este sentido, la Corte, ya viendo este caso, lo alegado por las partes, determina pues que el derecho a un juez imparcial y la violación del derecho a la defensa son garantías fundamentales del debido proceso. Es así, frente a lo vertido, se concluye pues que el Estado peruano es responsable de la afectación del artículo 8.1 de la Convención, que señala, ¿no?, que se tiene derecho o se debe tener derecho a un juez imparcial e independiente. Bien, asimismo se mencionó que existió una violación al derecho a la libertad personal, ¿no? Esta está estipulada en el artículo 7 de la Convención Americana. En ese sentido, la Comisión pues alega que la detención preventiva realizada en sede, en este caso ordinaria y también militar, pues no fue motivada, fue anticipada y pues no revistió los requisitos de una medida cautelar. Es decir, la comisión argumenta que el señor Rosario Villavicencio estuvo con una detención preventiva de 3 años y 6 meses. Esto ha lesionado evidentemente el principio de razonabilidad, ¿no?, el artículo 7.5 de la Convención, así como la presunción de inocencia y así también como no permitir que se tenga un recurso efectivo por parte del señor Rosario Villavicencio, ¿no? Asimismo también por la afectación a la celeridad de la misma, ¿no?, de acuerdo al artículo 7.6. Otra cosa tan importante es aquella que, al ser bien prolongado, en este caso la medida cautelar o la detención preventiva, no existió ninguna revisión periódica de la misma, ¿no? Esos son los argumentos de la Comisión respecto a la violación de la libertad personal. Al respecto, el Estado dice que la víctima no interpuso en un momento algún recurso en la vía militar, así tampoco planteó alguna acción constitucional con un habeas corpus. Bueno, el representante también, sin embargo, frente a lo vertido por la Comisión, se allana por completo a lo establecido por la misma. Al respecto, la Corte menciona que la prisión preventiva tiene un carácter excepcional y es limitada por los principios de legalidad, de la presunción de inocencia, la necesidad y la proporcionalidad. Es así que la Corte hizo una revisión, en este caso, de los fundamentos que argumentaran la necesidad de restricción de este derecho fundamental que es la libertad, y tanto en sede ordinaria penal y en sede penal militar, pues la Corte ha determinado que no existieron fundamentación o argumentos suficientes para privar de libertad al señor Rosario Villavicencio, y que ésta efectivamente podría haberse dado en este caso mediante una libertad condicional hasta que se determine su inocencia, ¿no? Asimismo también, como mencionábamos, al no existir esta revisión periódica, que es muy importante, y debido a la prolongación del tiempo, concretamente la Corte concluye que el Estado es responsable de la violación de los artículos 7.1 y 7.3 de la Convención, ¿no?, al ser sometido a una detención arbitraria, más precisamente. El artículo 63.1 de la Convención Americana refiere a la naturaleza de las reparaciones. En ese sentido, para el presente caso, la Corte ha mencionado como medida de restitución la eliminación de la condición de la sanción disciplinaria y de los antecedentes penales. La Comisión, frente a este punto de medida de restitución, pues no tuvo algún inconveniente, algún parecer. Sin embargo, el representante solicita, ¿no?, la eliminación de los antecedentes disciplinarios militares y penales, así como también la restitución a la carrera militar del señor Rosario Villavicencio. El Estado por su parte menciona que aquellos procedimientos seguidos por el señor Rosario Villavicencio pues fueron válidos y legales. Asimismo, que hace la observación que la Comisión en ningún momento refirió en su informe de fondo la restitución
de Rosario Villavicencio a la carrera militar. En ese sentido, la Corte decide, como medida de restitución, dejar sin efecto todas las sentencias emitidas en un plazo de 6 meses. Asimismo, referente a la restitución o a la reincorporación del señor Rosario Villavicencio a la carrera militar, menciona la Corte pues que aquel no proporcionó elementos de convicción respecto a la restitución de la misma. Bien, ahora, como medida de satisfacción, la Corte ha determinado la publicación de la sentencia. En ese sentido, la comisión no se refirió, no hizo mayor detalle sobre la misma. Sin embargo, el representante solicita ordenar al Estado la publicación del resumen oficial de la sentencia en el Diario Oficial Peruano, y así como también la publicación en un diario de amplia circulación. El Estado se allana a lo que va a establecer la Corte, no hace mayor referencia, y la Corte establece pues, ¿no? que el Estado debe publicar en el plazo de 6 meses, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, la publicación de la misma. Existieron otras medidas solicitadas. En este caso, la Comisión ha establecido, por ejemplo, disponer las medidas de no repetición legislativas, administrativas o de otra índole. El representante también solicita, como otra medida solicitada, la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad, así como también la implementación de cursos de capacitación en materia de derechos humanos. El Estado menciona al respecto de que la emisión de la sentencia y las reparaciones que pueda ordenarse en ella resultan suficientes y adecuadas. De la misma manera, la Corte menciona que son medidas que ya se establecieron anteriormente y que pues no eran necesarias para el presente caso. Asimismo, se establecieron medidas compensatorias y para ello se va a dividir aquellas medidas en dos. Medidas compensatorias que tienen que ver con el daño material y aquellas medidas compensatorias que tienen que ver con el daño inmaterial. Respecto al daño material, la Comisión ha establecido pues, que se repare íntegramente a la víctima. El representante, por su parte, establece que, de acuerdo al lucro cesante y el daño emergente, pues esta reparación asciende a una suma de 2 millones de soles. El Estado, por su lado, menciona que no se ha acreditado objetivamente su ascenso al grado de general si es que se hubiese quedado en la carrera militar. Asimismo, no se demuestra objetivamente los gastos en que se incurrieron por parte del señor Rosario Villavicencio. Sin embargo, la Corte, de acuerdo ya a lo desarrollado anteriormente con la lesión de los derechos fundamentales descritos, menciona de que se debe de realizar la medida compensatoria con respecto al daño material en una suma de $110,000 con respecto al lucro cesante y también a los $1,000 con respecto al daño emergente en favor del señor Rosario Villavicencio. Respecto a las medidas compensatorias, vale decir ya el daño material, la Comisión menciona que también se repare íntegramente a la víctima. El representante, frente a tal concepto, menciona que se alegó, en todo caso, que existieron aflicciones sufridas por la víctima, el daño moral fue ocasionado durante 18 años aproximadamente y que se extenderá por el resto de su vida, por cuanto el Estado peruano truncó su proyecto de vida. En ese sentido, el Estado, por su parte, considera que no se ha demostrado tal vulneración, así como que tampoco es un caso de una grave violación a derechos humanos. Bueno, en ese sentido, la Corte ¿no? implica o desarrolla o menciona en todo caso que aquel daño inmaterial implica la esfera psíquica, social y moral, la cual el señor Rosario Villavicencio ha acreditado en el testimonio rendido ante la Corte. ¿no? En ese sentido, la Corte ha establecido una reparación o una medida compensatoria de daño inmaterial en una suma ascendiente a $20,000 en un plazo de, en este caso, efectivo de un año, ¿no? A partir de la emisión de la presente sentencia. En ese sentido, y por todo lo descrito anteriormente, tanto la descripción de los hechos, la línea temporal descrita en los 3 procesos seguidos contra el señor Rosario Villavicencio y la precisión en los derechos fundamentales vulnerados,
esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues como puntos resolutivos decide primero desestimar las excepciones preliminares interpuestas por el Estado, aquellas pues que tienen que ver con el agotamiento de los recursos internos, la corta instancia y la afectación del derecho a la defensa que ha sufrido el Estado. Asimismo, como otro punto resolutivo es que declara por unanimidad, ¿no?, que el Estado es responsable por la violación de los artículos desarrollados en la presente sentencia en relación al proceso ordinario, al proceso penal militar y disciplinario en los términos de la sentencia. Y finalmente, como punto resolutivo, dispone que la sentencia constituye por sí misma una reparación y que el Estado, en un plazo de 6 meses, cumpla con todas las medidas adoptadas en la sentencia, así como también la publicación de la misma. Finalmente, y como en este caso medida de cumplimiento, ordena o dispone esta Corte que en este caso el Estado presente un informe de cumplimiento en un plazo de un año emitida pues la presente sentencia. Bien, llegamos a la parte final de la presente exposición y hemos considerado importante hacer una breve descripción respecto a las excepciones preliminares presentadas por el Estado. En ese sentido, hemos identificado que el Estado ha presentado la excepción preliminar denominada el agotamiento de recursos internos, en la cual el Estado de otra manera fundamenta y menciona que el señor Rosario Villavicencio debería haber agotado la vía contenciosa administrativa, ¿no?, la cual no lo hizo en su oportunidad. La comisión frente a ello expresa que esta fue extemporánea, no fue expresa y que debería de haberse planteado ante la comisión y más no ante la Corte. Asimismo, el representante en esa misma línea establece que el planteamiento de dicha, en este caso de excepción preliminar, debería de haberse realizado en la etapa de admisibilidad, lo cual no se hizo, haciéndola no idónea ni efectiva, más aún y teniendo en cuenta que los hechos realizados, el contexto que revestían tales hechos, pues estaban dadas en una época de dictadura militar, entre los años 1990 y 94, donde normalmente un proceso disciplinario administrativo no llegaba a tales instancias, ¿no?, contenciosas administrativas, pues porque la mayoría siempre eran favorecidas. En ese sentido, la Corte de la misma manera concluye que aquella pues es extemporánea, pues debería de haberse presentado en la etapa de admisibilidad, pues determinándola no oportuna, ni aplicable ni efectiva para el presente caso. Por otro lado, el Estado ha presentado la excepción preliminar de cuarta instancia, como habíamos referido anteriormente, en la que el Estado determina que la Corte no es competente para revisar las decisiones. En ese sentido, la Comisión responde a dicha premisa y menciona pues que se está partiendo de una premisa errada al establecer que no existieron violaciones a los derechos humanos en los diferentes procesos seguidos contra el señor Rosario Villavicencio. El representante se adhiere a aquella argumentación de la Comisión y la Corte, como ya habíamos establecido en líneas anteriores, menciona que la competencia pues no radica en la revisión de los o de las decisiones de los recursos internos, sino más bien radica en la identificación de la existencia de la lesión de derechos humanos, en este caso seguidos contra el señor Rosario Villavicencio. Finalmente, el Estado establece en este caso una excepción preliminar denominada en este caso indebida inclusión del artículo 25. El Estado argumenta que se ha lesionado el derecho a la defensa del Estado, ya que no se le ha permitido establecer un recurso efectivo para ejercer la misma. La Comisión al respecto establece que esto no debería de haberse planteado como una excepción preliminar, sino esto corresponde a un debate de fondo. Asimismo, establece la Comisión de que no existe normativa que especifique que se deban de establecer de manera, se podría decir, textual, todos los derechos lesionados o vulnerados en el presente caso. El representante se adhiere a lo interpretado por la Comisión y la Corte en ese sentido también fija los criterios de admisibilidad establecidos en los artículos 46 y 47 de la Convención.
y efectivamente, ¿no?, de alguna otra manera ratifica lo establecido por la Comisión y establece pues que en ella no hay algún tipo de limitación que establezca que se deba de determinar específicamente los derechos fundamentales y que éstas se pueden hacer incluso en etapas posteriores. En ese sentido, y con todo lo vertido anteriormente, tanto la descripción sucinta de los hechos, la línea de tiempo seguida, la descripción de los derechos fundamentales lesionados, la decisión de la Corte, la reparación y estos puntos como las excepciones preliminares, pues conformaron en su totalidad en este caso la determinación de responsabilidad del Estado peruano frente al caso contra el señor Rosario Villavicencio en su ejercicio de la función en ese entonces como militar del ejército peruano. En ese sentido concluimos la presente exposición y recordar de alguna u otra manera lo que mencionaba el profesor Landa al decirnos de que existen en los derechos fundamentales una dimensión objetiva y subjetiva. Como hemos hablado en todo caso de la lesión al derecho a la libertad de la persona, establecemos, como menciona el profesor, que el derecho objetivamente es aquella en la que se manda al Estado a que tenga instrumentos que garanticen el ejercicio de dicho derecho, ya sea mediante las leyes o dispositivos legales. Pero en sentido subjetivo es aquella que tiene que ver en la que la libertad personal es aquella inherente al ser humano, aquella que tiene que ver o en todo caso es la fuente de los demás derechos a ejercer. En este caso, el haberse privado al señor Villavicencio de su derecho a la libertad ha implicado que también automáticamente se le prive de otros derechos fundamentales como son el derecho a un juez imparcial, a la debida defensa propiamente dicha o más precisamente al derecho del debido proceso. Muchísimas gracias.